todo el mundo sabe, pues fundamentalmente se debió a un hecho político. Él, cuando comenzó con las investigaciones por los sucesos del golpe de Estado, se le asignaron unos casos que revestían muchísima importancia para el país. Estaba investigando personas que tenían muchísimo poder económico, muchísimo poder político, y estos vinculados a la oposición, a una oposición férrea al gobierno nacional. Y desde el mismo momento en que él comenzó a realizar estas investigaciones, comenzó un ataque hacia su persona. Se le tildó de fiscal chavista, se le descalificaba en los medios de comunicación, inclusive en algunas oportunidades inventaban cosas como que mi mamá pertenecía a un círculo bolivariano. En la época en que Danilo era fiscal, y resulta que para la época en la que Danilo se graduó de abogado de la República, pues ya mi mamá había fallecido. Y fueron muchísimos ataques. Fueron tantos los ataques que llegó en una oportunidad que no podía ni siquiera asistir a un centro comercial. Las personas estas desequilibradas emocionalmente en los centros comerciales lo veían y lo atacaban. Una vez una señora lo golpeó, junto con su hijo lo golpeó. En otra oportunidad estaba en un restaurante y unas personas, los comensales, pues comenzaron a cacerolearlo y tuvieron, bueno, él no les hizo caso y también se puso a tocar cacerolas, a tocarle las cosas, las mesas, y entonces la gente como que se vio bloqueada en aquellas intenciones y pues tuvieron que parar. Lo llamaban por teléfono, lo amenazaban, tanto fue el punto que tuvieron que colocarle una escolta, ¿no? Unas personas que lo acompañaran constantemente. Pero él, como era un hombre de espíritu libre, no le gustaba sentirse tanto tiempo con escolta porque se sentía como que preso, ¿no? Como que no tenía mucha libertad de acción. Y llegó el momento en que, bueno, sucedió lo que sucedió. En un primer momento considero que lo hicieron con efectos de desestabilización, y cuando el presidente Chávez, con ocasión del asesinato de Danilo, se dirigió al país, pienso que fue un discurso para contener el dolor y contener la rabia. Entonces esa rabia se volcó hacia el dolor, hacia acompañarnos a nosotros, los familiares, hasta el momento del velatorio, al momento del entierro. Y posteriormente pues comenzó un ataque malsano, infame, que no se conformaron con atacarlo mientras estuvo vivo, no se conformaron con atacarlo de la manera como lo atacaron cuando falleció, porque lo atacaron con un explosivo que le colocaron en su camioneta, en la parte del conductor, que perdió gran parte del cuerpo. Fue un crimen horrendo, fue un crimen bestial, primera vez en la historia del país que sucedía esto. Y cuando vieron que el pueblo se solidarizó con la causa de Danilo Anderson, cuando vieron que él con su conducta había sembrado amor a la justicia y que había hasta cierto punto el pueblo se veía identificado con él en la lucha por la justicia, en el clamor, porque aquellos hechos que en aquella oportunidad habían ocasionado tanto daño al país, pues que fueran sancionados, comenzó una campaña de descrédito, lo atacaron aún después de muerto, han dicho de todo, han dicho, y pues ya estamos viendo lo que está sucediendo nuevamente. Están diciendo ahora que las personas que resultaron condenadas en el asesinato de Danilo, que están diciendo que son inocentes, cuando los mismos periodistas, el juicio de Danilo fue un juicio muy similar, muy particular, dado la relevancia y la cuestión que había desembocado en los medios de comunicación. En el juicio oral, la mayoría de la sala estaba colmada de periodistas de todos los medios de comunicación. Ahí estaban periodistas de los canales privados, del Estado, de los canales del Estado y los medios de circulación de impresa. Y ellos vieron completo el desarrollo del juicio oral y público, en el que fueron sentenciados 3 personas por el asesinato de Danilo. Y ahora están diciendo que son inocentes. Cuando ellos vieron cómo se desarrolló el juicio, están viendo cómo las personas que comparecieron y declararon, a quienes señalaron, de qué manera señalaron la participación de estas personas, y pues eso culminó con una sentencia condenatoria. Y posteriormente, bueno, estamos viendo esto que renace nuevamente, y considero yo, muy firmemente lo creo, que es una campaña de descrédito hacia el gobierno nacional. Considero seriamente que es un instrumento más que está utilizando la oposición para atacar a lo nacional, para descalificar de alguna manera el gobierno. Si quieren pueden revisar cualquiera de las opiniones de las personas que están apareciendo en los medios de comunicación. Son estas personas de opositoras férreas al gobierno y están utilizando un mecanismo bajo,
un mecanismo salvaje que las personas serias y con un cierto grado de conciencia no deberían hacerlo, porque olvidan el dolor de los familiares, olvidan que Danilo tenía familiares que lo amaban, y lo más doloroso es que nos han hecho revivir nuevamente todo lo que sucedió hace 4 años. Ya en este año entramos en 4 años del asesinato. Nos han hecho revivir el día en que nos llamaron, nos ha hecho revivir el día que llegamos acá y vimos en la camioneta, nos ha hecho revivir el entierro, todo nos ha hecho revivir eso. Cuando ya creíamos que estábamos superando el dolor, vuelven nuevamente, sin importarle que tiene su familia, que tiene sus hermanas, sin importarle pues que hay un pueblo que se siente con deseo de justicia y que seguramente se siente frustrado y enfurecido porque estén utilizando un mecanismo tan bajo, que no estén utilizando mecanismos serios, mecanismos de protestas, de proyectos de país, nada. No están utilizando nada, sino mecanismos bajos y ruines de ataque al gobierno nacional. Han dicho algunas personas que en otros países un caso como este hubiese hecho derrumbar a la presidencia y todo eso. Y ya con sus declaraciones se deja ver cuál es el fin que ellos tienen. Utilizar cualquier mecanismo para derrocar a cualquier cosa al presidente de la República, y ese es mi concepto, esa es mi creencia, y sé que conforme pienso yo hay muchísimas personas que también piensan lo mismo. Entonces yo pienso que el pueblo venezolano no debe flaquear, debemos seguir solidarios en la lucha, solidarios con el proyecto de país que estamos viendo hoy, que se está vislumbrando, donde hay solidaridad, donde hay amor, donde hay igualdad, y el proyecto de justicia que algún día lo vamos a ver, estoy segura que está cerca.